Hola, 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 hola. ¿Me escuchan? Hello? Can you hear me? Yes. Yeah, good afternoon, teacher. Yeah, good afternoon. How you doing? No much. Not much. Yeah. That's okay. So let's see. Let me take the attendance right here. Let me check it out. Hmm. Yeah. Ok, vamos a ver. Ajá, tenemos a Rixibet. ¿Estás? Rixibet. Profe, soy Estefanía. No, estoy pasando la lista. Ah, Ajá. Listo, Rixibet no está. Bueno, ¿sabes por qué no está? Estefanía. pues sí, la computadora se le bulló y está intentando arreglarla. Ok, listo. Gracias. Ajá. Cristi Colmenares. Cristi Colmenares. No está por acá. Alejandra Ramos. Alejandra creo que tampoco está por acá. Jan Rodríguez tampoco está por acá todavía. Si llega, lo pongo asistente, si no lo dejo así. Daniela Martínez. Daniela tampoco está. Juan Ángel. Tampoco está, creo. Faltaron varios hoy. A ver, María Ángel tampoco está. Creo que ellos son hermanos también, pero no. María tiene rato que no entra. Sebastián García. Yo, Ujú. Listo, gracias. Briseida Afonso. Briseida. Tampoco. Anthony Sánchez. Tú sí estás, ya te vi. Tinira González. También estás. Yes. Carolina Suárez. Carolina Suárez no está. Estefanía Chacón si estás. No, ya. Hilda Sánchez. Hilda Sánchez. No ha llegado, no está por acá. Y Daniel Delgado. Listo. Vale, vamos a ir empezando con la clase. Ya los demás se irán uniendo. Vamos a poner esto para que puedan entrar solos. ¿Dónde era? Acá. Ujú. Ah, ya está listo. Vale, entonces si se acuerdan en qué habíamos quedado ayer, ¿no? En lo del 2 versus 4, de cuando teníamos un pronombre de objeto directo, cuando teníamos un pronombre de objeto indirecto, cuál era la diferencia entre uno y otro, cuándo usábamos to, cuándo usábamos for, ¿quién me dice? ¿Quién me dice para que me recuerden? Yo no me acuerdo. el to y el for se utilizan para ciertas palabras. De por sí usted no dio la lista de verbos, ¿no? Ujú. Que yo recuerde. Listo. Sí, ahí estaba la lista de verbos. No, ni modo, creo que la embarré aquí, pero bueno, ahorita venimos acá. Ajá, entonces, nosotros teníamos, primero, quiero que me recuerden, ¿qué es un sustantivo? Según lo que les expliqué yo, ¿qué era un sustantivo? Un nombre. Un nombre. Ajá. Hola, Jan, ya dame un momento para ponerte. Hola, profe. ¿Cómo está? Bien, ¿qué tal? Todo bien, me alegro que se ve. Listo. Vale, entonces, sí, era básicamente eso, ¿ok? Un sustantivo es un nombre, una idea, un objeto, una persona, básicamente cualquier cosa que pueda ejercer una acción, gramaticalmente hablando, es un sustantivo. Por ejemplo, ¿quién me da un ejemplo de una cosa que me aplique como sustantivo? Michael. Ah,
Habla tú, tranquilo, habla tú. Ah, ok. Eh, computer, ya, Sí, my computer. eh, My computer es un... televisor, no de TV, Sí, TV. TV, My computer. the door, The computer. O seat, a computer, ¿ok? Lo podemos usar con tanto con adjetivos posesivos como con artículos. Puede ser definido o indefinido. ¿Listo? Y tenemos, también dijiste TV, a TV, también es un sustantivo que es un objeto. Ajá. Ahora, un sustantivo que sea una persona. No necesariamente tiene que ser el nombre de alguien, The, sino otra the, cosa. the dog. The dog, sí, es un sustantivo. The dog. ¿Qué otra cosa podría ser otro sustantivo entrando en esa idea? The dog. the cat, The cat. Si yo les digo em, the bus driver, es un sustantivo. sí, Yes. sí, The teacher sería un sustantivo. sí. sí. Ajá, listo. Entonces entra dentro de la categoría de personas, cosas. ¿Listo? Profe, una pregunta, ¿cómo se traduce the bus driver? Un chofer, conductor de autobús. Ah, ok. Ujú. Listo. Ajá. Ahora, había otra sección dentro de lo que decíamos que era un sustantivo en el que teníamos una parte que decía ideas. ¿Quién me da un ejemplo de una idea que se pueda usar como adjetivo, como sustantivo, perdón? Una idea de cómo. Una idea en general. Ah, ya. Em, Recuerden que la parte, de hecho lo voy a poner aquí, en donde estaba la lección, decía, en la parte de sustantivos decía que era un nombre, aquí. Es una palabra que nombra algo, como puede ser una persona, un lugar, una cosa o una idea. ¿Quién me da un entonces, ejemplo de pues, aquí de ideas? I'm driving my car. I'm driving Car my sería el car. sustantivo. Ajá, pero eso entra aquí como en computer. Eso sería una cosa. ¿Qué es esto? A thing. Esto sería a person o a thing. ¿Ok? Digamos que los perros y los gatos entran dentro de thing. ¿Listo? Pero yo quiero que me den un ejemplo de una idea o de un lugar, también puede ser. Ya. Em, Por ejemplo, si yo digo el parque, ¿sería un Uy, sustantivo? yo iba a decir esa. Yo iba a decir esa, dicha, justamente. Claro, claro, claro. And the park is beautiful. The park ¿No is puede ser beautiful. una idea? The park is beautiful. Da una Mm, opinión, algo así. beautiful, sí, sí, sí. Ajá. The park is beautiful no es necesariamente una idea. Estoy describiendo el parque. El parque está siendo bonito. Eso es lo que él está haciendo. Sería más dentro de la descripción del lugar. Por ejemplo, yo podría decir Venezuela is a big country. No, no es tan grande, pero digamos que sí. O Venezuela has a big amount of petroleum, por ejemplo, ¿Qué significa amount? como cantidad, Tiene petroleum. una gran cantidad de petróleo. Si se fijan, Venezuela has. Si se fijan que Venezuela está ejerciendo la acción de tener. Venezuela tiene. Ya. Y Venezuela ni es una persona, ni es una cosa, ni es una idea, es un lugar. ¿Listo? Venezuela, los nombres de países, los nombres de lugares, puede ser el centro comercial, el parque, la casa, qué sé yo, la estación de autobús, todo eso son lugares, ¿listo? Y entran dentro de la categoría de un sustantivo. ¿Qué me dice a mí si es un sustantivo o no? ¿Qué le puedo poner, como les dije al principio, o un adjetivo posesivo o un artículo? ¿Listo? Ahora ya tenemos casi todos. Me sigue faltando ejemplos
de un sustantivo que sea una idea. Una idea lo podemos entender como, digamos, Ya va, creo que se me ocurrió algo ya. dale, dale. If we help to the company, creo que se dice, campaña, The campaign. the campaign will be better person, people. No sé, Better people. no, yo dije, no, ya va. Dime, Puse el if, If sí, if we help we help to the company, to the company. sí. The company. Ok, aquí help no es necesario usar la preposición to. Sí. ¿Listo? If we help the company, lo mismo que estábamos viendo ayer. ¿Recuerdan? Cuando está el verbo principal, entonces tenemos aquí al lado a un sustantivo. ¿Ok? The company. The company sería el objeto, en este caso sería un objeto indirecto. ¿Listo? Entonces, if we help the company, y como es un objeto indirecto, no necesitamos agregar ni to ni for. Ahora, dale, Dinira, pregunta. No, tenía otra idea sobre de oración con una idea. Dime. Puede ser, the zero carbon is the project most important in this year. Zero carbon is the most important project this year. Listo. Sí, de hecho, es como, esto es un proyecto, ¿ok? Estamos hablando de un proyecto de algo que queremos hacer, no es algo físico, no es algo que nosotros podemos tocar, no es un ente, pero sigue siendo un sustantivo, es un proyecto. Un proyecto es un ejemplo de una idea. Otra cosa, si yo por ejemplo les digo, everything. Ah, profe, la que había dicho contaba como una idea. No, company es más como digamos que puede ser un lugar, porque the company como la compañía en general, puede ser el lugar de la empresa o nosotros como ente, ¿ok? Somos un grupo de personas, la compañía, como nosotros acá el salón de clase, ¿listo? Entonces podemos decir que el salón de clase es literalmente un lugar o metafóricamente nosotros, las personas que participamos en la clase. Entonces, o somos un grupo de personas o es un lugar. Entonces, no entra dentro de la categoría de idea. Pero la que me dijo Dinira sí entra dentro de esa categoría. Ahora les voy a poner otro ejemplo. Everything is better when you have support. ¿Ok? O por ejemplo, una oración que estaba en una de estas. My parents always give me support. ¿Cuántos sustantivos hay en esa oración? ¿En cuál? En la segunda o en la primera. Son oraciones similares. En la última veo que hay dos sustantivos. ¿Cuáles son esos sustantivos? Parents and support. Support. Support es un sustantivo. ¿Listo? Y entra dentro de la categoría de idea. El soporte, el apoyo como tal. ¿Ok? Si se fijan, yo hablo del apoyo como algo que mis padres me dan, pero no es algo físico, no es algo que yo pueda tocar, no es algo tangible. El apoyo que ellos me dan es una idea, es metafórico. ¿Ok? Entra en esa categoría de idea. Por ejemplo, si yo les digo exercise, uy, ¿esto por qué se borró?
no se borró. Exercise. Exercise makes you healthier. ¿Cuál sería el pronombre? ¿Quién sería quien está ejerciendo la acción en esa oración? You. El exercise. Exercise. Exercise sería quien está ejerciendo la acción. You es el pronombre de objeto indirecto. Recuerdan que you, me, digamos, cambiémoslo a mí. Exercise makes me healthier. Claro, porque o sea, porque tú eres el que está recibiendo la opción por parte del Ajá. ejercicio. El ejercicio me hace más sano, me hace más saludable. Entonces, el ejercicio tampoco es un ente, es una actividad, es una idea. ¿Listo? A eso se refieren con idea o idea. Entonces, fíjense que el ejercicio está ejecutando la acción sobre mí. Entonces, es un sustantivo. ¿Listo? Esto se los voy a explicar también más adelante. Esto es una de las próximas lecciones. ¿Cuándo usamos un artículo y cuándo no? Pero en general, sí. ¿Listo? Esto podría Vale. ser the exercise, pero la forma más En natural ese de caso es decirlo porque es es general. exercise. Sí, yo lo había explicado en el otro curso, pero pues los demás no estuvieron en el otro curso. Sí, Ajá. entiendo. Dale. Ujú. Profe, y si yo digo, I downloaded the program, I'm going to open it, por ejemplo, program, ahí actúa como el sustantivo, ¿cierto? I downloaded the Program. program. Ajá. Aquí, en esta oración, tanto I como program son sustantivos. Pero ¿qué pasa? I es un pronombre, es quien está ejecutando la acción de descargar y el programa es quien está siendo descargado, es el objeto. En esta oración solo tenemos un objeto que es the program. ¿Listo? Pero ambos son sustantivos. Ok. Listo. Vale. Ahora quería mostrarles otra cosa por acá. Lo otro que les quería preguntar era, ¿cuándo hacíamos esto? Por ejemplo, en el mismo ejemplo de my parents always give me support. ¿Por qué aquí no estoy usando ninguna preposición? ¿Por qué no estoy usando ni to y tampoco estoy usando for? No entiendo. Lo que no sé, no entiendo lo que Nosotros ayer vimos los ejercicios, ¿ok? Y vimos en la lección de que había momentos en los que, por ejemplo, cuando decíamos enviar, I send a picture, digamos, voy a mandar una foto. I send a picture to my brother. Si te fijas, ahí estoy usando la preposición to. I send a picture to my brother. Pero si te fijas en este caso, my parents always give me support. ¿Por qué no digo they always give support to me? Porque está el Porque- verbo Ajá, antes eso. del sustantivo, del me. Ujú. Ujú. El pronombre de objeto indirecto, ¿ok? El me, la otra persona, está al lado del verbo. Entonces no necesito usar una preposición. Pero ahora les cambio la pregunta. Si yo digo my parents always give support to me, ¿es Ahí sí, correcto o es incorrecto? sí, Ahí es es correcto. correcto. ¿Por qué es correcto? Porque primero está el support con el verbo, entonces cuando es así se coloca el to. Ujú. Muy bien. Ahora, Ya, en ese caso, ¿qué sería support? O sea, de la oración, pues de un sustantivo, algo así. ¿Qué sería? Apoyo, ¿no? eso, Apoyo. eso es lo que quiero llegar. Eso es a El lo que quiero adjetivo. llegar. ¿Qué pasa si yo borro este verbo give Mm, en las dos oraciones? Lo voy a borrar. Apoya a mí.
¿Cuál de las dos es correcta? La segunda. La segunda. ¿Qué me dicen los demás? Sí, la segunda. My parents always me support. No, no tiene sentido la primera. Ajá. ¿O no? Sí, no, no tiene sentido. ¿Alguien más tiene alguna opción? Realmente me está pasando lo que me pasa a veces con el castellano, que a veces yo agarro, pero esto suena raro así, no sé. Sí, no sé. O igual ahorita el profesor llega y dice, no, están equivocados. Entonces nosotros nos quedamos, bueno. De hecho, sí. De hecho, sí. Ah, Las dos están mal. Las dos están ah. mal. F. La forma correcta sería always support me. Si se fijan, aquí support no es un sustantivo. Aquí support es un verbo. El verbo y el sustantivo son iguales. En el inglés eso pasa mucho. ¿Ok? Entonces, en este caso, en la segunda oración, para que estuviese bien, solamente tendríamos que borrar to. En la primera sí está completamente mal. Tendrían que ir al revés. ¿Listo? Tendrían que ir aquí. Support me, como está abajo. Yo tengo Pero una en la pregunta. segunda, dale, ya te dejo preguntar. Explique. Nosotros aquí borramos el to y me queda así. ¿Por qué? Porque support es un verbo. Entonces diríamos my parents, que sería el pronombre. En este caso sería they. ¿Listo? Always support. Acá tenemos el verbo. ¿Ok? They support. Ellos me apoyan. A mí. ¿Listo? They support me. Como no hay otro objeto, en este caso, solamente tenemos a mí. Y la regla me dice que cuando el pronombre de objeto indirecto está al lado del verbo, ¿ok? En ese caso, no necesito usar ninguna preposición. ¿Ven? Support me. They always support me. Ellos siempre me apoyan. Listo. Entonces, esta sería la forma correcta. They always support me. Eso es lo que quería que vieran. Que hay palabras, digámoslo así, que pueden ser un sustantivo o pueden ser un verbo. Y la diferencia pues es poca. Vale. Ajá. Ya teniendo claro eso, ahora sí quiero que pasemos a la otra parte que quería que viéramos. ¿Qué es esto? Por aquí. Esto es lo que hicimos ayer. Lo estoy haciendo con el grupo de hoy. Aquí. ¿Listo? Entonces, además de lo que ya vimos para diferenciar cuándo tenemos que usar to y cuándo tenemos que usar for, que es cuando tenemos algún verbo, ¿ok? Alguno de los verbos de la lista que estaban acá. Estos verbos o estos verbos. Hay otras cosas en las que se diferencian to de for. ¿Listo? My question. Ajá, ¿tienes preguntas, John? Sí, tenía una pregunta sobre la oración que vimos ahorita. Cuando estaba el verbo give, support, ¿qué hacía en la oración realmente? Support es un sustantivo, como dijo Sebastián. Cuando el verbo era give, support estaba funcionando como sustantivo, no como verbo. Cuando yo borré give, support se convirtió en un verbo. Ok, bien. Listo. Ajá. Entonces, tenemos acá que usamos to cuando queremos usar un verbo en infinitivo. ¿Listo? Por ejemplo, acá. I went to the grocery store to buy some vegetables. ¿Listo? Yo fui en pasado a la tienda, the grocery store es como una tienda de víveres, de conveniencia, ¿ok? Donde venden pues vegetales, leche, huevos, harina, un supermercado normalito, generalmente pequeño. No siempre es pequeño porque, por ejemplo, digamos, no sé si ustedes conocen, digamos, Walmart en Estados Unidos, México también creo que hay Walmart. Es una cadena de supermercados grande. Aquí sería como decir
¿Qué? El garzón. El garzón, el central madeirense. Digo que el garzón creo que solamente está por acá en las partes de los Andes. Entonces, algo más Sí, general para que todos está entiendan. en San Cristóbal, aquí también está aquí en Barinas. Ah, sí, no sabía que también Sí, estaban en Barinas. sí. Listo. Ujú. Entonces, sí, como el garzón, como el central madeirense, como el CADA antes, antiguamente, hace mucho tiempo. En Mérida hay. Por eso, en la zona Andes. Yo sabía que en la zona Andes habían, pero no sabía si en Barinas y más allá hay garzón. Aunque lo más seguro es que sí, porque ahora están hasta en Colombia, solo que en Colombia se llaman de otra forma. En Colombia Hostia. se llaman los montes, se llaman en Colombia. De Venezuela para el mundo. De momento solamente están en Cúcuta, creo, y en Bucaramanga, los montes. Fíjense que es el mismo logo, pero nombre diferente. Ah, supermercado. Off topic, esto no tiene nada que ver con la clase. Sí, es lo mismo. Es lo mismo que el garzón, simplemente que se llama los montes. Mm, Eso es de ellos Derecho también. de copyright. No, eso es de ellos. Eso es de ellos también. Listo. Ajá. Vale. Entonces tenemos por acá eso, ¿ok? I studied hard to pass the exam. Yo estudié mucho, estudié muy fuerte para aprobar o para pasar el examen. ¿Listo? Cuando usamos el verbo pass, es eso, aprobar o pasar, en este caso. Entonces, fíjense que aquí estoy hablando de el propósito por el que yo hice algo. Yo fui a la tienda para comprar, y ese, de hecho tienen la misma estructura que en español, o yo estudié para pasar el examen. No sé si ustedes saben que en español lo que llamamos infinitivos es cuando el verbo está así, pasar, comprar, jugar, estos son infinitivos. Y en inglés los infinitivos van con el to buy, to pass, okay, to read, ¿listo? Esos son los infinitivos. Entonces, si se fijan, es la misma estructura. Ahora, ¿cuándo usamos for? For lo usamos cuando nuestro propósito implica a un sustantivo. ¿Listo? Entonces tenemos, let's go to the pub for a drink. ¿Listo? Vamos al pub, el pub es como un bar. Vamos al bar por una bebida. Aquí otra vez tiene la misma estructura que en el español. Vamos al bar por una bebida. O we climbed to the top for the views. Nosotros escalamos o llegamos hasta arriba, supongo que de la montaña, por las vistas, ¿ok? O para ver la vista. Eso es lo que quiere decir for the views. Ajá. Ahora, acá tenemos dos ejemplos de una comparación entre to y for. ¿Y cuál sería su principal diferencia? Entonces, si se fijan en la primera, tenemos otra vez el mismo ejemplo. I went to the shop to buy some milk. ¿Listo? Fui a la tienda para comprar, estoy usando un verbo, no un sustantivo, para comprar leche. O I went to the shop for some milk. Aquí estoy usando for y estoy usando un sustantivo sin necesidad de usar un verbo. ¿Sí se fijan? ¿Sí ven la diferencia? ¿O tienen preguntas? Aprovechen. ¿Y por qué no dice en la primera, I went to the shop to buy some of milk? Some of milk. No, Sí. some milk. Eso sería muy Spanglish. Decir some of milk, some milk. Algo leche, algo de leche. No es necesario usar ese of. Some milk. Store es lo mismo que shop. No necesariamente. Puede ser lo mismo, pero no es lo mismo. Store puede ser simplemente un almacén, en donde simplemente guardan cosas, como un depósito. Eso puede ser store. Pero pues muchas veces en el mismo depósito también venden las cosas, entonces en ese caso sí sería lo mismo.
¿Ok? Como cuando es algo donde solamente hay los productos y no hay como un almacén, no se utiliza shop. Mm, ¿Cómo así? No entiendo. ¿Puedes hacer la pregunta otra vez? Que por lo menos hay sitios donde solamente hay donde venden las cosas, pues no hay un almacén como usted dice. No tienen un Sí. depósito como Por tal. ejemplo, un ejemplo que se me ocurre para hacer la diferencia es the coffee shop. The coffee shop o the coffee store. Son muy, muy específicos. ¿Listo? Entonces, en the coffee shop, podríamos decir que the coffee shop sería más como una cafetería, un lugar donde yo voy y compro café para tomar y eso. Y the coffee store sería donde venden café, pero para preparar, Fue para hacer donde lo esta. almacenan. Ujú. Más o menos esa sería la diferencia. Shop perfect way dog food. Ok, cool. Ajá. Entonces, tenemos acá for con ing. ¿Listo? ing ya me está indicando que es un verbo, pero me están diciendo cuándo no hacer. Primero me van a decir cuándo no hacer. Entonces, me dice que no usamos for con un verbo para decir el propósito de nuestras acciones o por qué estamos haciendo algo. Por ejemplo, yo no digo I work hard for improving my English, sino que digo I work hard to improve my English. Si uso el verbo acá, tengo que usar to. ¿Listo? Porque es mi propósito. Mi Entendí esa propósito, parte. ya lo vamos a explicar un poquito más a detalle. Si yo explico mi propósito o mi meta, por ejemplo, si yo digo, yo hago ejercicio para perder peso o yo estudio para aprender mucho. Si se fijan, otra vez podemos calcar el español y pegarlo en el inglés. Entonces, es lo mismo. Aquí estoy hablando de mis propósitos o de mis metas, entonces en ese caso no usamos for más el verbo en ing, sino que hablamos de un verbo para explicar esa acción, ese propósito, esa meta, y lo usamos en infinitivo con la preposición to. I work hard to improve my English. I train hard to lose some weight. O I study hard to be smarter. ¿Listo? Entonces, Ok. en ese caso, usamos el verbo en infinitivo. Ahora, ¿cuándo usamos for más un verbo en ing? Porque sí se puede. ¿Listo? Entonces, acá me dice que usamos la preposición for con un verbo en ing cuando estamos hablando de la función, ojo con esa palabra que es la clave, la función o el propósito de algo, de un objeto. Por ejemplo, the cup is for drinking coffee. ¿Listo? The cup is for making coffee. Tengo ganas de tomar café. ¿Listo? Entonces, la taza, la copa, ¿ok? Pero en inglés cup también puede ser una taza. La taza es para hacer café o drinking coffee, mejor dicho. It's for drinking coffee. Para tomar café. The cup is for drinking coffee. ¿Ok? Si se fijan en los ejemplos de abajo, this machine is used for cleaning cars. Esta máquina se usa para limpiar carros. Acá sí ya no podemos hacer lo mismo de copiar y pegar del español al inglés. Y en la segunda me dice, this is a special camera for photographing small objects. Esta es una cámara pequeña que sirve para fotografiar cosas pequeñas. ¿Listo? ¿Queda clara la idea de las diferencias entre to y for en este caso? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? ¿No tienen preguntas? ¿Nadie? Sí, yo estoy bien. Listo. Vale. Entonces, déjenme hacer algo acá.
Vamos a hacer los ejercicios. Pero denme un chancecito porque yo me tiré la rueda. Entonces tengo que hacer otra lista. Ajá. Vamos a darle solamente con los que estamos. Ah, ya estamos casi todos. Bueno, vamos a ver. Está Anthony, Uy, no veo la pantalla. Sebastián. Ah, es que la tengo pausada. Ya, Ah, déjenme paso lista con los que no estaban hace rato. Ajá, Cristi. Cristi, ya estás por acá. Cristi. Voy a poner asistente. Ajá. Alejandra Ramos. Alejandra todavía no está. Daniela Martínez. Daniela tampoco está. Juan Ángel tampoco está por acá. María Ángel tampoco. Briseida Afonso tampoco ha llegado. Carolina Suárez, creo que a ti sí te vi, sí, aquí estás. E Hilda. Listo. Aquí está Hilda. Ajá, Jan, preguntas. Profe, ahí varios escribieron en el chat sobre la clase. Ajá, yo estoy un poquito confundida. Ah, listo. Ahorita ya vamos a pasar a eso. Un momentico. Hago aquí la reita. Ajá, entonces cuéntenme. Mientras tanto, cuéntenme qué preguntas tienen. ¿Qué es lo que no entienden? Esto, Rixiber y Estefanía. Y bueno, quien más tenga preguntas, aproveche. ¿Qué es lo que se les complica? Ujú. Es raro porque, ¿cómo era? A veces tengo preguntas, pero como que pone otro ejemplo y lo entiendo y el segundo no lo entiendo y el otro sí, y es raro. Pues simplemente cuando dé un ejemplo y no lo entiendas, pues me dices y pues buscamos otro ejemplo. Lo importante es eso. A mí me gusta que me pregunten por eso, porque yo sé que a veces de repente estoy explicando algo y me voy por las ramas o termino yéndome por otro lado, entonces por eso cuando me preguntan, de repente se me ocurre un ejemplo mejor o pues organizo mejor las ideas para poder explicar la que estaba diciendo en un principio. Entonces, así es más fácil tanto para ustedes como para los demás. De repente los demás lo entendieron, pero pues si ustedes preguntan y yo lo aclaro un poquito más, les queda aún más claro y es mucho mejor porque pues así podemos avanzar más rápido. ¿Listo? Entonces, no tengan miedo en preguntarme, que como les dije otra vez a los chicos de temprano, yo no me voy a molestar ni nada porque me pregunten y porque me toque regresar al principio y explicar un poquito más lento, un poquito más detallado. Yo no tengo ningún problema con eso. ¿Listo? Entonces, pregunten sin miedo. Ajá. Listo, creo. Hilda y Daniel. Ajá. Listo. Vale, entonces voy a poner ahora sí por acá esta parte. ¿Dónde está? Aquí. 2 or 4. Ajá, entonces cuéntame, ¿qué parte de acá de los ejemplos que estaba dando no entiendo? O no entienden en general. ¿Mm? Uy, pero no me dejen hablando solo, Ala. Ajá, listo. pobrecito, profe. Entonces, ajá, ya están escribiendo por acá, arribita. Ajá, listo. Entonces tenemos acá, vamos a ir con
con esto, yo creo que como siempre, con esto siempre nos queda más claro con los ejercicios. Entonces, vamos a ver. Ya tengo la ruedita por acá. Solamente con los que estamos. The Wheel of Death. Ah, Daniel Delgado. Listo, entonces, lo de siempre. Las dos primeras. ¿Cómo completaríamos las dos primeras oraciones que tenemos aquí? To, y la segunda. For. Listo. Vamos con la rayita otra vez. Este era Daniel. Daniel. Appointment y date, ¿cuál es la diferencia de ellos? Porque creo que los dos significan cita. Sí y no. Ah. Date, appointment. Nosotros cuando, lo que pasa es que en español es la misma palabra, pero se usan diferentes contextos. En inglés no son la misma palabra. Date implica una cita personal, generalmente romántica. Cuando sales con alguien en plan, pues vamos a ser novios o no sé qué, o ese tipo de citas. En cambio, appointment es un poquito más formal en todo sentido. Es más como una cita médica, una cita laboral, una entrevista de trabajo, ese tipo de citas. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia entre date y appointment. ¿Listo? Ajá, Dinira. Sí, profe. Vamos con las dos siguientes, la 3 y la 4. I'm on a diet. 2. 2. Y en la cuarta, I'm going to call the restaurant. 4. For book a table. Listo. Ahora en la 5. A thermometer. Pero esta ya vamos con otra persona. Que no se me asusten. Dinira, Dinira, Dinira. Dinira. Profe, en ese contexto, ¿qué significa book? Dice book a table. Ya vamos a llegar allá. Ajá. Anthony va a ser mi último participante antes del break. Entonces, te tocan las 5 y las 6. Entonces, ¿cuál sería acá? A thermometer is a tool. Uy, ya que esto se pegó. Se congeló un poquitico. Creo que hoy me deshago de esto. 4. Listo. Y en la 6. Profe, ¿qué es tú? Tool es una herramienta. Ajá. En la segunda, Anthony. En la 6, perdón. 4. Listo. Vale. Entonces, tenemos acá. I need my computer to send. Tenemos un verbo. Entonces está bien usar to. Listo. Es un infinitivo. Aquí, call your doctor for an appointment. An appointment es un sustantivo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tiene un artículo acá. Entonces usamos for. Muy bien ahí. Ajá, ahora acá. I'm on a diet to lose some weight. Lose, el verbo perder. Entonces sí, va to. I'm going to call the restaurant for book a table. Book es un libro. ¿Listo? Sería un sustantivo. Pero, siempre hay un pero. Pero, resulta y acontece que en el inglés se usa book como un verbo. Oh, Que yo sí significa decía. agendar o reservar un appointment, una cita. ¿Ok? O una mesa o un lugar. ¿Listo?
Book significa agendar o reservar. Entonces, book a table sería reservar una mesa. Y como es un verbo, aquí no podría ir for, sino que iría to. To book a table. ¿Listo? Ajá. Ahora con las 5, está bien. ¿Listo? Aquí no hay más nada que decir. For measuring the temperature. ¿Okay? Un termómetro sirve, o la función de un termómetro, o el termómetro es una herramienta para medir la temperatura. No hay más nada que decir ahí. Y en la sexta, igual. Do you have time for a cup of tea? Un sustantivo va con for. ¿Listo? Measuring. Measuring es medir. Viene to measure. Medir. ¿Listo? Vale, chicos. Entonces, estamos listos por esta hora. Vámonos al descanso y regresamos a las 6:15. ¿Listo? Vale. Listo, Ok. chicos. Ya nos vemos. Bye. Ahí.